Buenos días, tardes o noches, maestra Adriana. Vengo a exponer el papelote del tercer parcial de la materia de temas de electrónica. Para empezar, el primer tema fueron los filtros. ¿Qué es un filtro? Es un circuito empleado para dejar pasar algunas señales y otras no dejarlas pasar. Y ya, pues serían 100 en esencia. Y en los temas que vimos existen 4 tipos de filtros, que son los filtros pasabajas. Estos filtros solo pasan si su frecuencia de entrada es menor es menor que su frecuencia de corte. O sea, si es menor esa frecuencia de corte, va subiendo y después se queda en ese voltaje y ya no pasa. Si es más alta, no se la manda a tierra y ahí queda. Después tenemos el filtro pasa altas, que es lo opuesto del filtro pasa bajas. O sea, si pasa arriba de su frecuencia de corte, ¿de su frecuencia de qué? Sí, de frecuencia de corte, entonces va a dejar pasar. Mientras esté por debajo, va a ser mandado a tierra. O sea, tiene que estar arriba para que aquí como se aprecia, tiene que estar arriba y después baja cuando ya pasa su frecuencia, cuando ya va bajando. Después tenemos el filtro pasabanda. Usa en conjunto el filtro pasabajas y el filtro pasaltas. Y sería usando primero el pasaltas y después usando el pasabajas. Solo deja pasar un rango de frecuencia. O sea, si digamos que tienes una frecuencia que solo quieres dejar pasar una de 50 kHz a otra de 60, solo va a dejar pasar ese rango. Rangos menores y rangos mayores no los va a dejar pasar. Y tenemos el filtro rechazabandas, que al dato curioso es muchísimo más complejo en su armado que los otros 3. Lo que hace es que de una cierta longitud entre frecuencias no lo deja pasar. Por ejemplo, digamos que tienes una frecuencia de 50 a 60 y no quieres que pase de 45 a 40, así que ya no pasa. Entonces lo que hace, pues, es que ahí deja un espacio, sería como su frecuencia de corte. Después, lo que hicimos fue un circuito oscilador. Este circuito produce una señal periódica, o sea, crea una señal senoidal. Y el circuito que nosotros armamos, lo que hacía es que en su primer 741, lo que hacía es que creaba una señal rectangular. En su segundo circuito, esta señal rectangular la convertía a una señal triangular, o picuda, pues, para algunos. Después, el tercer circuito la convirtió en una señal senoidal, y el cuarto solo era un amplificador. Y por último vimos los convertidores de analógico a digital. Este dispositivo convierte una señal analógica, así tipo un voltaje normal, a una señal digital, o sea, bits de 1 y 0, lenguaje binario. Y serían todos los temas que vimos alrededor de este semestre en electrónica.